Buenos días, estudiantes del grado sexto. El día de hoy compartiré con ustedes algunos conceptos fundamentales en estadística, con los cuales daremos inicio a la primera actividad del segundo periodo. Vamos ahora a definir lo que es población, muestra y variables estadísticas. Cuando nosotros deseamos realizar un estudio estadístico, necesitamos una población a la cual investigar. Esa población puede estar compuesta por personas, animales u objetos, y en este caso es ese conjunto de elementos sobre el cual queremos realizar un estudio estadístico. Es decir, si por ejemplo yo deseo realizar una encuesta, yo necesito elegir la población a la cual voy a realizar la encuesta en este caso. En algunos momentos, la población sobre la cual deseo analizar o realizar un estudio estadístico puede ser bastante grande, por lo cual es necesario seleccionar solamente una parte de la población para allí desarrollar el estudio estadístico. A esa parte de la población que nosotros seleccionamos vamos a llamarla entonces muestra, y es a partir de la cual analizamos resultados para poder obtener conclusiones. Si por ejemplo yo deseo hacer un estudio estadístico en la población colombiana, sería bastante complejo pensar en hacer una encuesta a todas las personas que viven en Colombia. Por lo tanto, yo selecciono una muestra, en este caso, y a partir de allí realizo mi estudio. Esa muestra, por ejemplo, puede estar compuesta por determinadas personas de cada uno de los departamentos, de cada uno de los municipios que viven en Colombia, seleccionando, por ejemplo, personas mayores de 40 años, o seleccionando solamente los niños, o seleccionando solamente los adultos mayores. Esas personas o esa parte de la población que yo selecciono es a lo que llamaremos entonces muestra. Además de decidir a quiénes vamos a realizar nuestro estudio estadístico, es importante definir qué vamos a investigar, qué es lo que queremos analizar. Entonces, esa propiedad o característica que se puede estudiar la vamos a llamar variable, y es precisamente la pregunta sobre la que vamos a indagar. Entonces, por ejemplo, yo puedo averiguar cuál es tu deporte preferido, cuántos años tienes, cuál es tu sabor de helado favorito, cuánto mides, entre otros. Y dependiendo la respuesta que obtenga tras esa pregunta o tras ese análisis del estudio, yo puedo clasificar las variables en dos, en cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas cuya respuesta corresponde a un dato numérico. Si yo indago acerca de la edad de las personas, la respuesta que voy a obtener a cambio es un número. Si indago también sobre su estatura, sobre su año de nacimiento, todas esas respuestas corresponden a un número, por lo tanto, las clasificamos como variables cuantitativas. Y las variables cualitativas son aquellas cuyas respuestas corresponden a una cualidad, a una característica, un gusto o una preferencia. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del deporte preferido, del sabor de helado favorito, de la comida que prefieren, allí estoy señalando como respuesta una palabra que corresponde a un gusto, a una preferencia, y por ende diremos que es una variable cualitativa. Vamos ahora a mirar dos ejemplos que nos permitan comprender los elementos que acabamos de mencionar. En el primer ejemplo, vamos entonces a determinar cuál es la población, la muestra, la variable y el tipo de variable para la situación que se nos da. Tenemos entonces, para determinar algunos aspectos relacionados con la nutrición y el crecimiento, un grupo de investigadores decidió medir la estatura de 20 niños en edad preescolar. La población aquí sería entonces a quienes se va a realizar el estudio, digámoslo así, de forma general, por lo cual podríamos señalar que la población son los niños en edad preescolar. Ahora, de esos niños en edad preescolar, yo debo seleccionar cuántos o cuáles son los que quiero estudiar. Por lo tanto, la muestra corresponde a 20 niños, que son los que voy a analizar en este caso. La variable sería entonces lo que quiero estudiar. En este caso nos están indicando que se va a medir la estatura de los niños. Por lo tanto, la variable es la estatura de esos niños. Y la respuesta a la estatura corresponde a un número. Por lo tanto, podríamos indicar que el tipo de variable sería cuantitativa, dado que la respuesta es un número. Esto sería entonces la forma en que podemos determinar la población, la muestra, la variable y el tipo de variable a partir de una situación. Vamos a mirar ahora cómo entonces podemos indicar el tipo de variable dependiendo de la situación que se nos indique. Si tenemos la cantidad de libros de una biblioteca, podríamos señalar aquí que corresponde a una variable cuantitativa, dado que la respuesta que se da está relacionada con un número. Mientras si hablamos, por ejemplo, de la música favorita, diríamos entonces que corresponde a una variable cualitativa, dado que la persona me responde con una palabra, en este caso, que indica cuál es su gusto por ese tipo de música que prefiere.
Si hablamos del peso de una persona, entonces diremos también que es cuantitativa, dado que el peso corresponde con un valor numérico. Y por último, si hablamos del deporte preferido, diremos que es una variable cualitativa, dado que la persona me responde con una palabra que corresponde a la preferencia del deporte en este caso. Con esto entonces daríamos por terminado los elementos que vamos a abordar en la guía número 1 del segundo periodo. Es importante entonces señalar algunas fechas de entrega de las actividades. Esta actividad número 1 debe ser enviada por WhatsApp el viernes 30 de abril. Una vez se haga envío de la actividad, vamos a realizar un cuestionario que estará relacionado con los elementos que se trabajaron en la actividad número 1 y que va a estar abierto desde el viernes 30 de abril hasta el viernes 7 de mayo. Cada estudiante debe resolverlo una vez. No significa que porque esté abierto todos esos días deben resolverlo todos los días. Se abre todos esos días para que tengan la posibilidad de elegir en qué momento resolverlo, pero solamente deben resolverlo una vez. Muchas gracias, que tengan un feliz día.